El sol de marzo se escondía detrás de los edificios de San Telmo cuando Valentina Quispe salió corriendo de la escuela. A sus 7 años ya conocía cada esquina del barrio porteño como si fuera el patio de su casa. Sus zapatillas gastadas pisaban fuerte contra el adoquín mientras esquivaba a los turistas que paseaban entre las ferias de antigüedades. «Mami, ya llegué», gritó al ver el puesto improvisado donde María, su madre, vendía empanadas desde las 5 de la mañana. María Quispe limpiaba el sudor de su frente con el delantal manchado de grasa. Era boliviana, de La Paz, pero Buenos Aires se había vuelto su hogar desde hacía 3 años. Trabajaba sin licencia fija, moviéndose de esquina en esquina según los inspectores municipales le permitieran. Sus manos, curtidas por el calor del aceite y el frío del invierno porteño, nunca paraban de amasar. «Ayúdame a guardar, mi amor». «Ya se termina el día», le dijo a Valentina mientras contaba las pocas monedas que había juntado. La niña tomó el termo de café y lo puso en la caja de cartón que usaban para transportar todo. Era su rutina de siempre. Después del colegio, ayudar a mamá, volver caminando a la pieza que alquilaban en una pensión, hacer los deberes bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja. Mientras caminaban por la calle Defensa, Valentina empezó a toser. Era esa tos seca que la molestaba desde el invierno y que María no podía llevar al médico porque no tenían obra social. «Respira despacio, mi vida», le susurró María, frotándole la espalda. Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre de traje oscuro caminaba por la vereda de enfrente, tambaleándose. Parecía elegante, con el pelo canoso peinado hacia atrás y zapatos brillantes que contrastaban con el piso sucio de la calle. Llevaba un celular pegado a la oreja y gesticulaba mientras hablaba. «No puede ser. Los números no cuadran», decía con voz alta y molesta. «Tenemos que cerrar esa operación antes del viernes o...» El hombre se detuvo de golpe. Su cara se puso pálida y se llevó una mano al pecho. El teléfono se le cayó al suelo. «¡Mamá!», gritó Valentina cuando vio que el hombre se desplomaba sobre la vereda. María soltó la caja de empanadas y corrió hacia él. El hombre respiraba con dificultad. Tenía los ojos cerrados y su camisa blanca se había ensuciado con la tierra del piso. «Señor, ¿está bien? Señor». María no sabía qué hacer. Miró alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba casi vacía. Valentina se acercó despacio, asustada pero decidida. Había visto en la tele lo que había que hacer en estas situaciones. Tomó el celular simple de su mamá, ese que apenas servía para llamadas, y marcó 107. «Hola, ¿es la emergencia?», preguntó con vocecita temblorosa. «Un señor se cayó en la calle y no se despierta». La operadora le pidió la dirección y Valentina miró hacia arriba, buscando el cartel de la esquina. Defensa y... No sabía leer bien la otra calle. «Mami, ¿cómo se llama esta calle?» «Humberto Primo», respondió María, que seguía arrodillada junto al hombre. Un turista que pasaba por ahí había sacado su teléfono y estaba filmando la escena. Valentina, de rodillas en el piso, sostenía el celular con las 2 manos mientras esperaba que llegara la ambulancia. La luz dorada del atardecer hacía que las sombras se estiraran por toda la vereda, y la niña parecía aún más pequeña junto al hombre desvanecido. Ya vienen», repetía Valentina, más para calmarse a sí misma que para tranquilizar a los demás. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos revisaron al hombre, lo pusieron en una camilla y se lo llevaron. Antes de subir a la ambulancia, uno de ellos se acercó a María. «Gracias por llamar. Tuvo un pico de presión, pero va a estar bien». Cuando las luces rojas se perdieron en la distancia, María abrazó a Valentina. «Hiciste bien, mi amor. Hiciste muy bien». El turista que había filmado todo se acercó a ellas. «Disculpe, ¿puedo preguntarle el nombre de la niña? Este video va a estar en todos lados mañana». María sintió un escalofrío. No le gustaba aparecer en cámaras, no le gustaba la atención. Pero ya era tarde. Tomó a Valentina de la mano y se alejaron en silencio, dejando atrás las empanadas desparramadas en el piso. Esa noche, mientras Valentina dormía, María no podía dejar de pensar en el hombre del traje. Se veía importante, poderoso, muy diferente a la gente de su mundo. Y aunque no lo sabía todavía, ese hombre se llamaba
Esteban Quiroga, y era el CEO de Rápido Ya, una de las empresas de delivery más grandes del país. Al día siguiente, todo iba a cambiar. María se despertó con el sonido insistente de su celular. Eran las 6 de la mañana y ya tenía 5 llamadas perdidas de números que no conocía. Valentina seguía durmiendo en la cama de al lado, tapada hasta la cabeza con la frazada gastada. El primer mensaje de WhatsApp que leyó la dejó helada. «Hola, soy periodista de Clarín. ¿Podemos hablar sobre su hija?» Luego vinieron más mensajes, de Infobae, de La Nación, de canales de televisión. Todos querían hablar con la pequeña heroína de San Telmo. María se levantó despacio y prendió la tele vieja que tenían en el cuarto. En el noticiero de la mañana, una conductora rubia hablaba mientras mostraban el video de ayer. Una niña de 7 años salvó la vida de un empresario en pleno San Telmo. Las imágenes, que ya tienen más de 500.000 de reproducciones, muestran el momento exacto en que Valentina Quispe. Ahí estaba su hija, arrodillada en el piso, sosteniendo el teléfono con las 2 manitas. El video duraba apenas 1 minuto, pero se veía todo. La caída del hombre, María corriendo a ayudarlo, Valentina llamando a la emergencia sin dudar. El empresario fue identificado como Esteban Quiroga, CEO de Rápido Ya, quien se encuentra internado en el hospital italiano por un pico de presión arterial, siguió la periodista. María apagó la tele de un manotazo. Rápido Ya. Ese nombre le sonaba conocido, pero no podía recordar de dónde. «Mami, ¿por qué hay tanta gente llamando?» Valentina se había despertado y la miraba con ojos somnolientos. «Nada, mi amor. Prepárate que llegamos tarde al colegio». Pero cuando salieron de la pensión había un camarógrafo esperándolas en la puerta. «Señora Quispe, ¿podemos hacerle unas preguntas sobre lo que pasó ayer?» María agarró fuerte la mano de Valentina y caminó rápido hacia la parada del colectivo. No le gustaba esto. Nada de esto. Ser boliviana e indocumentada en Buenos Aires significaba mantenerse invisible, no aparecer en la tele ni en los diarios. En el colectivo, los otros pasajeros las miraban y susurraban. Una señora mayor se acercó a Valentina. «Vos sos la nena del video, ¿no? Qué valiente que fuiste». Valentina se escondió detrás de su mamá, sin entender por qué todos la conocían de repente. Cuando llegaron al colegio, la directora las estaba esperando. «Señora Quispe, necesitamos hablar». Han llamado varios medios preguntando por Valentina. En la oficina, María firmó un papel donde decía que no autorizaba que entrevistaran a su hija, pero sabía que el video ya estaba en todas partes. «Mire, señora, entiendo que quiera proteger a la nena, pero esto puede ser una oportunidad. Hay gente importante que quiere conocerla». «¿Qué gente importante?», preguntó María desconfiada. «El mismo empresario que salvó Valentina, Esteban Quiroga. Su secretaria llamó esta mañana. Quiere agradecerle personalmente». María sintió un nudo en el estómago. Los hombres poderosos no hacían nada gratis, siempre querían algo a cambio. «No, gracias. Valentina solo hizo lo que cualquier persona haría». «Pero señora, piénselo. Este hombre podría ayudarlas. Podría cambiarles la vida». Esa tarde María fue a trabajar como siempre, pero ahora la gente la reconocía. Algunos se acercaban a comprar empanadas y le preguntaban por su hija. Otros la filmaban sin permiso. Se sentía como un bicho raro en el zoológico. La madre de la pequeña heroína vende empanadas en San Telmo. Leyó en el celular de una clienta que le mostró una nota de Instagram. Cuando terminó de trabajar, tenía 15 mensajes de WhatsApp. El que más la asustó decía: «Hola María, soy Esteban Quiroga. Ya me dieron el alta del hospital y me gustaría conocer a Valentina para agradecerle personalmente. Mi chofer puede pasar a buscarlas cuando ustedes quieran». El mensaje tenía la foto de perfil de un hombre canoso, sonriente con camisa blanca. Era él, el del desmayo. María no contestó. Esa noche, mientras cenaban fideos con salsa de lata, Valentina le preguntó: «Mami, ¿es cierto que soy una heroína?» «No, mi amor, solo ayudaste a una persona que se sintió mal. Eso es lo que hay que hacer siempre». «¿Pero por qué todos hablan de nosotras en la tele?» María no sabía cómo explicarle que el mundo funcionaba así.
La gente se emocionaba con las historias lindas para olvidarse, por un rato, de las historias feas, y que ser pobre y ayudar a un rico era el tipo de noticia que le gustaba a todo el mundo. Al otro día el teléfono de María sonó desde las 7 de la mañana. Periodistas, productores de televisión, gente que decía representar marcas que querían contratar a Valentina para publicidades. El que más insistía era Esteban Quiroga. Ya había llamado 4 veces. Por favor, María, solo quiero agradecerle. Valentina me salvó la vida. Déjeme invitarlas a almorzar o si prefiere yo paso por donde ustedes trabajen. María leyó el mensaje una y otra vez. Había algo en ese déjeme que no le gustaba. Como si él tuviera derecho a verla solo porque era rico y famoso. Pero también había algo más, una curiosidad molesta sobre qué tipo de hombre era ese Esteban Quiroga, y por qué el nombre de su empresa, Rápido Ya, le seguía sonando tan familiar. Era jueves por la tarde, cuando María vio el auto negro estacionarse frente a su puesto de empanadas. No era uno de esos autos comunes que circulaban por San Telmo, sino uno de esos que brillaban como si acabaran de salir de la concesionaria. Un hombre de traje bajó del asiento del acompañante. Era él, Esteban Quiroga, pero sin el aspecto descompuesto de 3 días atrás. Ahora se veía como lo que era, un ejecutivo acostumbrado a que las cosas pasaran según su voluntad. «Señora Quispe», dijo acercándose al puesto con una sonrisa ensayada, «soy Esteban Quiroga. ¿Podemos hablar?» María sintió que todos los ojos de la feria se posaban sobre ellos. Los otros vendedores habían dejado de atender a sus clientes y miraban la escena con curiosidad. «Mire, señor, ya le dije que no necesitamos nada», respondió María mientras seguía armando empanadas sin levantar la vista. «Solo quiero agradecerle. Y a Valentina también. ¿Está por aquí?» «Está en el colegio, donde tiene que estar». Esteban se quedó parado ahí, claramente incómodo. Era evidente que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. «¿Puedo comprar unas empanadas?» María lo miró por primera vez a los ojos. Eran grises, cansados, pero había algo sincero en ellos. «¿De qué las quiere? ¿Qué me recomienda?» «Las de carne están buenas. 50 pesos cada una». Esteban metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 500. «Dame 10 entonces». Mientras María calentaba las empanadas en la plancha improvisada, Esteban miró alrededor. El puesto era simple: una mesa de madera, una garrafa, una plancha conectada a un alargue que salía de un bar cercano. Todo precario pero limpio. «Hace mucho que trabaja acá». «El tiempo necesario», respondió María sin ganas de charla. «Mire, señora Quispe, sé que usted desconfía de mí y la entiendo, pero su hija me salvó la vida. El médico me dijo que si hubiera tardado 10 minutos más en llegar al hospital, podría haber sido grave». María envolvió las empanadas en servilletas y se las entregó. Cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Pero no cualquier persona lo hizo. Lo hizo Valentina. Esteban probó una empanada y su cara se iluminó. «Está buenísima. La receta es suya». «De mi mamá. Ella me enseñó en La Paz». «Es de Bolivia». María asintió, preguntándose a dónde quería llegar con esas preguntas. «Mire, señora, yo sé que usted no me conoce y no tiene por qué confiar en mí, pero me gustaría hacer algo por Valentina. Algo que realmente le sirva». «¿Cómo qué? Vi que la nena tosía el otro día. ¿Tiene problemas respiratorios?» María se puso rígida. Esa tos era su mayor preocupación, pero llevar a Valentina al neumólogo costaba una fortuna. «A veces le molesta el pecho, pero no es nada grave». «¿La revisó algún médico?» «Los médicos cuestan plata, señor, y nosotras no tenemos obra social». Esteban terminó de comer la empanada y se limpió las manos con la servilleta. «Yo podría pagarle los estudios. Radiografías, espirometría, lo que sea necesario. Sin compromiso. ¿Y qué quiere a cambio?» «Nada, solo que Valentina esté bien». María lo estudió con la mirada. Había conocido muchos hombres en su vida y había aprendido a distinguir a los que mentían de los que decían la verdad. Este parecía sincero, pero eso la ponía aún más nerviosa. «No necesitamos caridad. No es caridad, es gratitud». En ese momento llegó Valentina, corriendo desde la parada del colectivo con la mochila rebotando en la espalda. «Mami, ¿adivina qué? La señorita me dijo que soy famosa porque...»
Se frenó en seco al ver a Esteban. «Hola, Valentina. Soy Esteban. ¿Te acordás de mí?» La nena lo miró con curiosidad. «Usted es el señor que se desmayó». «Exacto. Y vine a agradecerte por haberme ayudado». Valentina se acercó a su mamá y se colgó de su brazo. «¿Está mejor ahora?» «Mucho mejor, gracias a vos». Esteban se agachó para quedar a la altura de Valentina. «¿Sabes qué? Me contaron que a veces te molesta el pecho cuando respiras». Valentina asintió. «A veces sí, sobre todo cuando hace frío. ¿Te gustaría ir a ver a un doctor que se especializa en ayudar a que la gente respire mejor?» Los ojos de Valentina se iluminaron, pero miró a su mamá buscando aprobación. María sintió que estaba en una encrucijada. Por un lado, odiaba depender de la generosidad de extraños. Por el otro, la salud de su hija era lo más importante del mundo. «Los estudios nada más», dijo finalmente. «Pero no queremos plata, ni regalos, ni nada de eso». «Por supuesto, solo los estudios». Esteban le dio su tarjeta. «Mi asistente va a llamarla para coordinar todo. El mejor neumólogo infantil de Buenos Aires». Cuando se fue en su auto negro, María se quedó mirando la tarjeta. Esteban Quiroga, CEO, Rápido Ya. Esa noche, mientras Valentina hacía los deberes, María googleó en su celular viejo qué era Rápido Ya, una empresa de delivery que había crecido muchísimo en los últimos años. Miles de empleados, millones de pesos de facturación. Pero había algo más. Una noticia de 6 meses atrás que la hizo acordarse por qué el nombre le sonaba conocido. Trabajadores de Rápido Ya protestan por condiciones laborales precarias. Y ahí, en una foto borrosa de la manifestación, se reconoció a sí misma. Había estado en esa protesta. Había trabajado para una empresa tercerizada que le proveía personal a Rápido Ya. De repente, todo encajaba de una manera muy incómoda. Los estudios de Valentina salieron mejor de lo esperado. La radiografía mostró que sus pulmones estaban bien. Solo tenía un leve asma que se podía controlar con un inhalador barato. El doctor Fernández, el neumólogo que Esteban había recomendado, fue amable y le explicó todo a María en palabras simples. «No es nada grave, señora Quispe. Con el tratamiento adecuado, la nena va a estar perfecta. Durante 2 semanas todo parecía ir bien». Esteban llamaba de vez en cuando para preguntar cómo estaba Valentina, pero sin presionar. María empezaba a pensar que tal vez había juzgado mal al hombre. Hasta que llegó el martes 15 de abril. María estaba armando empanadas cuando escuchó gritos que venían de la Plaza Dorrego. Un grupo de personas con carteles caminaba por la calle Defensa, gritando consignas que no alcanzaba a entender. «¿Qué pasa allá?», le preguntó a Domingo, el vendedor de libros usados del puesto de al lado. «Son los pibes de Rápido Ya. Están protestando por otro accidente en un depósito». El corazón de María se aceleró. Rápido Ya. Ese nombre otra vez. «¿Qué accidente?» «Dicen que se cayó un estante y aplastó a un pibe. En el galpón de Barracas». La protesta se acercaba y María pudo ver mejor los carteles. «Rápido Ya mata trabajadores. Queremos seguridad, no promesas. Basta de explotación». Y entonces lo vio. Caminando entre los manifestantes, con casco amarillo y chaleco reflectante, estaba Javier Morales. María lo conocía bien. Habían trabajado juntos en el depósito de Barracas cuando ella tenía el trabajo en la empresa tercerizada. «¡Javi!», le gritó. Javier la vio y se acercó, sorprendido. «María, ¿qué haces acá?» «Trabajo acá. ¿Qué pasó en el galpón?» «Lo mismo de siempre. Estantes sobrecargados, sin mantenimiento. Ayer se vino todo abajo y le cayó encima a Rodrigo, el pibe nuevo. Está internado, con 2 costillas rotas». María sintió que el estómago se le revolvía. Rodrigo era apenas un chico, tendría la edad de su hermano menor. ¿Y la empresa qué dice? Lo mismo de siempre. Que va a investigar, que va a mejorar las condiciones, puras mentiras. Hace 6 meses prometieron lo mismo cuando vos denunciaste las jornadas de 12 horas. ¿Te acordás? María se acordaba perfectamente. Había trabajado 3 meses empacando pedidos en el depósito de Barracas. Jornadas interminables, sin descanso, respirando polvo y aguantando el frío del frigorífico. Cuando se quejó por escrito, la tercerizada la echó a la semana siguiente. Pero la empresa principal no hace nada. Rápido Ya no se hace cargo.
¿Te jodés? Los jefes ni aparecen. El COS Quiroga se reunió una vez con los sindicalistas hace como 8 meses, pero después no quisieron saber más nada. Mandan a los abogados y listo. María sintió como si le hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Quiroga? ¿Esteban Quiroga? Ese mismo. Un tipo frío, sin corazón, que le importe más la plata que la gente. La protesta siguió su camino hacia el Congreso, pero María se quedó parada como una estatua. Todo encajaba ahora de una manera horrible. Esa tarde, cuando fue a buscar a Valentina al colegio, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Rodrigo aplastado por los estantes, y pensar que ella había estado a punto de... ¿De qué? ¿De agradecerle a Esteban? ¿De confiar en él? «Mami, ¿estás bien?», le preguntó Valentina en el colectivo. «Sí, mi amor, solo estoy cansada». Pero no estaba cansada, estaba furiosa. Cuando llegaron a la pensión, María encontró un mensaje de Esteban. «Hola María, ¿cómo está Valentina con el tratamiento? Me gustaría invitarlas a almorzar el fin de semana. ¿Qué les parece?». María lo leyó 3 veces antes de responder. «Gracias por los estudios médicos, no necesitamos nada más». El teléfono sonó a los 5 minutos. «Hola María, soy Esteban. ¿Pasó algo?». «Tu mensaje sonó un poco seco». «No pasó nada. Solo que no quiero seguir con esto». «¿Con qué?». «No entiendo». «Con esto de que usted nos ayude. Ya hizo suficiente». Hubo un silencio del otro lado. «María, ¿puedo preguntar qué cambió? La semana pasada parecías conforme con... La semana pasada no sabía quién era usted realmente». «¿Qué querés decir?». «Hoy vi la protesta de sus empleados y me acordé de dónde había escuchado el nombre de su empresa». Otro silencio, más largo esta vez. «María, ¿podemos hablar de eso? Hay cosas que no son como parecen. No hay nada de qué hablar, señor Quiroga. Gracias por los estudios de Valentina. Que tenga buena vida». María cortó y apagó el teléfono. Esa noche, mientras Valentina dormía, María lloró de bronca. No por ella, sino por haber estado tan cerca de caer en la trampa de creer que un hombre poderoso podía ser bueno solo porque le pagaba unos estudios médicos a su hija. Al día siguiente, cambió el número de teléfono. Lucía Paredes llevaba 3 semanas investigando las condiciones laborales en Rápido Ya cuando se topó con el video de Valentina. Como periodista freelance, había aprendido a reconocer las historias que podían tener más de una cara, y algo en esa imagen tan perfecta, la niña pobre salvando al CEO rico, le despertaba curiosidad. Su primer instinto fue buscar a María Quispe, pero cuando llegó a San Telmo, los otros vendedores le dijeron que había cambiado de lugar después de toda la fama. Lucía tardó 2 días en encontrarla en una feria más chica, cerca de Constitución. «Señora Quispe, soy periodista. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre Rápido Ya». «No quiero hablar con periodistas», respondió María sin levantar la vista de las empanadas. «No es sobre el video ni sobre su hija, es sobre las condiciones de trabajo en la empresa». Esa frase hizo que María la mirara por primera vez. «¿Qué sabe usted de eso?». «Sé que hay problemas serios, y sé que usted trabajó ahí». María se puso rígida. «¿Quién le dijo eso?». «Tengo mis fuentes, pero me gustaría escuchar su versión». Lucía se quedó ahí toda la tarde, comprando empanadas y charlando de a poco. María no le contó todo de una vez, pero poco a poco fue saliendo la historia. Los turnos interminables, las condiciones insalubres, la denuncia que le costó el trabajo, que ahora resulta que el mismo tipo que nos negó una reunión cuando pedimos mejores condiciones es el que quiere ayudar a mi hija, terminó María con amargura. «¿Usted pidió una reunión con Quiroga?». «No directamente, pero cuando pasó lo del compañero que se lastimó la espalda, los del sindicato pidieron reunirse con los jefes de Rápido Ya. Nunca nos dieron pelota. Esa noche, Lucía revisó sus notas y llamó a Damián Herrera, el dirigente sindical que había mencionado María. «Sí, me acuerdo perfecto», le dijo Damián. «Fue en septiembre del año pasado. Hubo 3 accidentes en una semana en distintos depósitos. Pedimos una reunión urgente con Quiroga para hablar de seguridad laboral. Su secretaria nos dijo que estaba muy ocupado con inversores internacionales. Y después nada. Mandaron a un gerente de segunda línea que nos dijo que iban a evaluar nuestros reclamos.
Nunca más supimos nada. Al día siguiente, Lucía consiguió el teléfono de Esteban Quiroga a través de un contacto en el diario. Lo llamó directamente. Señor Quiroga, soy Lucía Paredes, periodista. Estoy investigando las condiciones laborales en Rápido Ya y me gustaría conocer su perspectiva. Mire, señorita, estamos trabajando constantemente en mejorar las condiciones de nuestros empleados. Cualquier consulta formal puede dirigirla a nuestro departamento de prensa. ¿Es cierto que se negó a recibir a representantes sindicales después de una serie de accidentes laborales en septiembre? Hubo un silencio. Los temas operativos los maneja nuestro equipo de recursos humanos. Yo me enfoco en la estrategia general de la empresa. Pero usted es el CEO. ¿No cree que la seguridad de sus trabajadores debería ser parte de la estrategia general? Por supuesto que me importa la seguridad. De hecho, estamos implementando mejoras. ¿Desde cuándo? Desde que identificamos las necesidades de mejora. Y eso fue antes o después de que se hiciera público el video de su encuentro con Valentina Quispe. Otro silencio, más largo. Mire, señorita Paredes, no voy a seguir con esta conversación. Si tiene preguntas específicas, diríjase a nuestro departamento legal. Esteban cortó, pero a Lucía esa respuesta le confirmó que estaba en el camino correcto. Esa misma tarde, el teléfono de Esteban sonó. Era Rodrigo Esteves, presidente del directorio de Rápido Ya. Esteban, me llamó una periodista preguntando sobre condiciones laborales. ¿Vos hablaste con ella? Sí, pero no le dije nada comprometedor. Escúchame bien, esto no puede salir ahora. Estamos en plena negociación con los inversores alemanes. Si sale una nota mala sobre temas laborales, se nos puede caer todo. Rodrigo, quizás sea el momento de hacer algunos cambios reales. Los problemas existen. No los podemos esconder para siempre. ¿Estás loco? ¿Querés que perdamos la inversión de 50 millones de euros? Quiero que paremos de tener accidentes en nuestros depósitos. Esos no son nuestros empleados directos, son de las empresas tercerizadas. Legalmente no es responsabilidad nuestra. Pero moralmente, Esteban, déjate de hinchar con la moral. Vos manejás la empresa, no una ONG. Esa conversación dejó a Esteban inquieto. Al día siguiente, convocó una reunión con su equipo de operaciones. Quiero un informe completo sobre seguridad en todos nuestros depósitos. Y quiero saber qué podemos hacer para mejorar las condiciones de trabajo. Martín Vega, su gerente de operaciones, lo miró sorprendido. Esteban, eso va a costar plata. Y además, técnicamente no son empleados nuestros. Me importa un carajo de quién son empleados. Trabajan en nuestros depósitos, manejan nuestros productos, usan nuestros uniformes. Son parte de nuestro negocio. Pero el directorio no va a aprobar una inversión así justo ahora. El directorio no tiene que saber los detalles. Hacelo gradual, sin mucho ruido. Mientras tanto, Lucía siguió investigando. Consiguió testimonios de 8 ex empleados de empresas tercerizadas que trabajaron para Rápido Ya. Todos contaban historias similares. Jornadas extenuantes, falta de equipos de seguridad, presión constante para cumplir metas imposibles. También descubrió algo más. 3 días después del video de Valentina, Rápido Ya había contratado a una agencia de relaciones públicas para gestionar la imagen positiva derivada del incidente. Eso la hizo pensar que tal vez la historia era más compleja de lo que parecía. Esteban había tardado 2 semanas en convencer al directorio, pero finalmente logró que aprobaran una reunión con los representantes de los trabajadores. La presión mediática había crecido después de que saliera una nota en página 12 sobre las condiciones laborales, y los inversores alemanes estaban empezando a hacer preguntas incómodas. La reunión se realizó un martes lluvioso en la sede de Rápido Ya, en Puerto Madero. Esteban llegó temprano y revisó una vez más el informe que le había preparado su equipo. 27 accidentes laborales en los últimos 12 meses, todos en empresas tercerizadas. Damián Herrera entró a la sala acompañado por 3 delegados más. Esteban los reconoció de las fotos que había visto en los diarios. Gente curtida, con las manos marcadas por el trabajo y la mirada directa de quien no se deja engañar fácil. Señor Quiroga, gracias por finalmente recibirnos, dijo Damián mientras se sentaba. Gracias por venir.
Quiero que sepan que tomo muy en serio estos temas. Por eso tardó 8 meses en darnos una reunión. Esteban sintió el golpe, pero se mantuvo calmado. Reconozco que debería haber atendido esto antes, pero estamos acá ahora, y quiero encontrar soluciones. Durante la siguiente hora, los trabajadores expusieron una lista detallada de problemas. Metas de productividad imposibles de cumplir, sin saltarse descansos, estantes sobrecargados que representaban un peligro constante, falta de elementos de seguridad básicos como cascos y guantes. Lo que más nos jode, dijo Andrea, una delegada del depósito de Avellaneda, es que ustedes se lavan las manos diciendo que no somos empleados directos, pero nosotros usamos sus uniformes, cumplimos sus horarios, seguimos sus reglas. Tienen razón, admitió Esteban. Es cierto que legalmente trabajen para otras empresas, pero en la práctica forman parte de nuestro equipo. Los trabajadores se miraron entre ellos, sorprendidos. No esperaban que Esteban les diera la razón tan directamente. Miren, no les voy a mentir, siguió Esteban. Algunos cambios van a llevar tiempo porque implican inversiones importantes, pero hay cosas que podemos mejorar ya mismo. Esteban abrió una carpeta y sacó varios papeles. Esto es lo que propongo. Primero, auditorías mensuales de seguridad en todos los depósitos. Segundo, capacitación obligatoria en prevención de accidentes para todos los supervisores. Tercero, un canal directo de denuncias que llegue hasta mi oficina. ¿Y las metas de productividad?, preguntó Damián. Vamos a revisarlas. Si son imposibles de cumplir sin arriesgar la seguridad, las vamos a bajar. La reunión se extendió 2 horas más. Cuando terminó, Esteban había firmado un compromiso de implementar las medidas en un plazo de 60 días. No esperábamos esto, le confesó Damián mientras se despedían. Pensábamos que iba a ser la típica reunión de quedar bien y después no hacer nada. Yo también tengo familia, respondió Esteban. Si mi hijo trabajara en un depósito, querría que fuera un lugar seguro. Esa tarde, Esteban se sintió bien por primera vez en meses. Había hecho lo correcto, pero su tranquilidad duró poco. Al día siguiente, Lucía Paredes publicó una investigación que le cambió la cara a toda la historia. El video que conmovió al país, ¿casualidad o estrategia de marketing?, era el título de la nota que apareció en el diario AR. Lucía había conseguido información de adentro de la empresa, emails internos, facturas de la agencia de publicidad, hasta conversaciones de WhatsApp entre ejecutivos. La cronología que presentaba era devastadora. El mismo día que Esteban se desmayó en San Telmo, rápido ya tenía programado enfrentar una conferencia de prensa sobre el accidente de Rodrigo en el depósito de Barracas. La empresa había contratado a la agencia MindPR para gestionar la crisis de imagen. Cuando apareció el video de Valentina, los de marketing vieron una oportunidad. Gastaron $20,000 en pauta publicitaria para viralizar la historia. Contactaron a influencers, pagaron por posicionamiento en redes sociales, hasta organizaron entrevistas con medios amigos. Lo más comprometedor eran los mensajes internos. Silvana Reyes, la directora de marketing, le había escrito a su equipo: «Es perfecto. Una nena pobre y boliviana salvando a nuestro SEO. No podríamos haber inventado algo mejor para lavar nuestra imagen». Y había otro mensaje, este de Martín Vega: «El jefe está en el hospital, pero esto nos conviene. Suspendemos la conferencia de prensa y aprovechamos la historia de la nena». Pero el mensaje que destruyó todo estaba firmado por el mismo Esteban, desde su cama del hospital. Ok con la estrategia, pero mantengan bajo perfil. No queremos que se note que es armado. Cuando Esteban leyó la nota, sintió que el piso se le caía debajo de los pies. Era verdad que había autorizado la campaña, pero en ese momento solo pensaba en minimizar el daño por el accidente de Rodrigo. No había dimensionado cómo iba a quedar él, ni cómo iba a quedar María y Valentina. A las 2 horas de publicada la nota, su teléfono explotó. Periodistas, miembros del directorio, hasta Rodrigo Esteves, que lo llamó gritando: «Esteban, sos un pelotudo, nos hundiste a todos». Pero la llamada que más le dolió fue la de Damián Herrera. «Quiroga, leí la nota. ¿Sabés qué es lo que más bronca me da? Que por un momento creí que eras distinto, que realmente te importábamos». «Damián, puedo explicarte». «No hay nada que explicar.
Sos igual que todos los empresarios. Solo te importa la plata y quedar bien en los medios. Esa noche, Esteban se quedó hasta tarde en su oficina, mirando por la ventana las luces de Puerto Madero. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. Al día siguiente, todo iba a empeorar. La convocatoria del Ministerio de Trabajo llegó un viernes por la mañana. Esteban tenía que presentarse el lunes para declarar sobre las condiciones laborales en Rápido Ya y sobre el manejo mediático del caso Valentina Quispe. El directorio de la empresa entró en pánico. «No podés ir», le dijo Rodrigo Esteves en una reunión de emergencia. «Nuestros abogados van a manejar todo. Vos mantenete callado y esperamos que pase la tormenta». «No puedo hacer eso, Rodrigo. Si no voy, queda peor». «¿Peor que qué?» «Peor que admitir que usamos a una nena de 7 años para lavar nuestra imagen». Silvana Reyes, la directora de marketing, estaba pálida. «Esteban, yo puedo asumir la responsabilidad de la campaña. Decimos que fue iniciativa mía, que vos no sabías nada. Pero yo sí sabía, yo autoricé todo. Entonces fuiste un idiota», explotó Rodrigo, «y ahora querés arrastrarnos a todos». Esteban miró alrededor de la mesa. Todos los que habían trabajado con él durante años ahora lo miraban como si fuera un enemigo. Solo Martín Vega parecía incómodo con la situación. «Miren», dijo Esteban, «entiendo que estén preocupados por la empresa, pero si mintiendo en el ministerio, las cosas van a empeorar». «Las cosas ya no pueden empeorar», respondió Rodrigo. «Los alemanes suspendieron la inversión. Las acciones cayeron 20%. Y ahora tenemos a medio país pensando que somos unos hijos de puta que usamos nenes para hacer marketing». Esa tarde, Esteban se fue temprano de la oficina. Necesitaba pensar. Se subió al auto y le dijo a su chofer que manejara sin rumbo fijo por la ciudad. Terminaron en San Telmo, casi sin darse cuenta. Esteban le pidió al chofer que parara cerca de la Plaza Dorrego y se bajó a caminar. Era extraño estar ahí otra vez, en el lugar donde todo había empezado. Pasó por la esquina donde se había desmayado. Ya no había rastros del incidente, pero él recordaba cada detalle. El dolor en el pecho, la cara asustada de María, las manitas de Valentina sosteniendo el teléfono. Siguió caminando hasta que encontró el puesto de Domingo, el vendedor de libros que había visto en sus visitas anteriores. «Disculpe, ¿conoce usted a la señora María, la que vende empanadas?» Domingo lo miró con desconfianza. «¿Para qué la busca?» «Soy Esteban Quiroga. Ella me ayudó cuando me desmayé acá hace un mes». «Ah, usted es el empresario ese». «Sí, la conozco, pero ya no viene por acá». «¿Sabe dónde puedo encontrarla?» «Mire, señor, no sé si ella quiere que la encuentren. Después de todo el quilombo que se armó, María prefiere mantenerse tranquila». Esteban entendió el mensaje. Se despidió de Domingo y volvió al auto. El lunes por la mañana, se presentó en el Ministerio de Trabajo, acompañado solo por su abogado personal, no por los de la empresa. Rodrigo había intentado hasta último momento convencerlo de que no fuera. La audiencia fue en una sala pequeña sin periodistas. Estaban presentes la inspectora del ministerio, Damián Herrera como representante de los trabajadores, y 2 abogados laboralistas. «Señor Quiroga», comenzó la inspectora, «estamos investigando las condiciones laborales en los depósitos que operan para Rápido Ya. ¿Usted tiene conocimiento directo de estas condiciones?» «Sí, lo tengo, y reconozco que no han sido las adecuadas». Su abogado lo miró alarmado, pero Esteban siguió hablando. «Durante años nuestra empresa terciarizó los servicios de depósito para reducir costos, pero sin ejercer el control suficiente sobre las condiciones de trabajo». «¿Y cuándo tomó conciencia de estos problemas?» «Los problemas existían desde hace tiempo, pero yo me enfoqué más en los números que en las personas. Eso fue un error». Durante las siguientes 2 horas, Esteban detalló cada uno de los problemas que conocía, las metas imposibles, los accidentes evitables, la falta de equipos de seguridad. ¿Es cierto que su empresa contrató una agencia de publicidad para explotar mediáticamente el video de la niña que lo ayudó? Esteban respiró hondo. «Es cierto. Y también es cierto que yo autoricé esa campaña, no para lastimar a la niña ni a su madre, sino para minimizar el impacto negativo de los problemas laborales que acabamos de discutir. ¿Considera que esa decisión fue correcta?»
No, fue cobarde. Usé la bondad de una niña para tapar los problemas de mi empresa, y eso estuvo mal. Cuando terminó la audiencia, Esteban firmó un compromiso de mejora que incluía inversiones por $2 millones en los próximos 6 meses. Equipos de seguridad, capacitación, reducción de metas de productividad y auditorías mensuales. Damián se acercó a él al salir. No esperaba que dijeras todo eso. Era lo que tenía que decir. ¿Sabes que probablemente te echen por esto? Sí, lo sé. Al día siguiente los diarios titularon: CEO de Rápido ya admitió usar a niña boliviana para lavar imagen de la empresa. Y el miércoles, como Esteban esperaba, el directorio convocó a una reunión extraordinaria. La reunión del directorio estaba programada para las 9 de la mañana, pero Esteban sabía que su destino ya estaba sellado desde antes de entrar a la sala. Los 5 miembros del consejo lo esperaban con caras de funeral y una pila de papeles sobre la mesa. Rodrigo Esteves ni siquiera lo saludó cuando entró. Esteban, vamos al grano. Tu declaración en el ministerio fue un desastre total. Acabas de admitir públicamente que la empresa manipuló la opinión pública. Dije la verdad, algo que deberíamos haber hecho desde el principio. ¿La verdad?, intervino Carmen Restrepo, la representante de los inversores mexicanos. La verdad es que perdimos 50 millones de euros por tu ataque de conciencia. Esteban se sentó frente a ellos, notando que habían dejado una silla sola de un lado de la mesa, mientras los 5 se ubicaban del otro lado. Como un juicio. Los alemanes no solo suspendieron la inversión, siguió Carmen. Nos mandaron una carta formal diciendo que no pueden asociarse con una empresa éticamente comprometida. Y las acciones siguen cayendo, agregó Fernando Paz, el representante de los fondos de inversión. Llevamos una caída del 30% en 2 semanas. Rodrigo abrió una carpeta y sacó varios papeles. Pero lo peor de todo, Esteban, es que encontramos esto. Le pasó una serie de emails impresos. Esteban los revisó rápidamente y sintió que el estómago se le hundía. Eran conversaciones entre él y Silvana Reyes del día que estuvo internado. El primer email, enviado desde su celular mientras estaba en el hospital, decía: Silvana, necesitamos aprovechar esta situación. El video de la nena nos puede servir para que la gente se olvide del accidente en Barracas. La respuesta de Silvana era peor. Perfecto, Esteban. Ya hablé con MindPR. Van a hacer una campaña discreta pero efectiva. La nena pobre que salva al CEO millonario. Es oro puro. Y el último email de Esteban era el que lo condenaba. Excelente. Gasta lo que sea necesario, pero que parezca orgánico. No podemos quedar como que armamos todo. ¿Sabe podés explicar esto?, preguntó Rodrigo con una sonrisa fría. Esteban dejó los papeles sobre la mesa. No había excusas posibles. Cuando estaba en el hospital tenía miedo de que el accidente de Rodrigo nos hundiera. Pensé que si podíamos cambiar el foco de atención. Pensaste que podías usar a una nena de 7 años como herramienta de marketing, gritó Carmen. Sí, y estuvo mal. Por eso lo admití en el ministerio. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, intervino Fernando. No solo jodiste a la empresa, jodiste a esa familia. La madre de la nena ahora es conocida como la que se dejó usar por el CEO mentiroso. Esteban había leído los comentarios en las redes sociales. La gente había pasado de admirar a María por criar a una niña heroica a criticarla por haberse vendido al empresario poderoso, aunque ella nunca había pedido nada de eso. Por eso tenemos que sacar a Esteban del directorio, dijo Rodrigo. Es la única manera de salvar lo que queda de la empresa. ¿Ya decidieron?, preguntó Esteban. La votación es una formalidad. Tenemos 4 votos a favor de tu destitución inmediata. Esteban miró a cada uno de ellos. Gente con la que había trabajado durante años, con la que había construido la empresa desde que era una startup de 3 empleados. ¿Y las mejoras laborales que prometí en el ministerio? Eso lo va a manejar el próximo CEO, respondió Carmen. Haremos lo mínimo indispensable para cumplir con lo legal, o sea que van a seguir explotando a los trabajadores. Vamos a hacer lo que cualquier empresa responsable hace, cumplir con la ley y generar ganancia para los accionistas. La votación fue rápida, 4-1. El único voto en contra fue del propio Esteban. Efectivo inmediatamente.
Quedas destituido del cargo de CEO y de miembro del directorio de Rápido Ya S.A., anunció Rodrigo con solemnidad fingida. ¿Y quién va a ser el nuevo CEO? Eso se va a definir en los próximos días. Mientras tanto, Carmen va a ocupar el puesto interinamente. Esteban se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Una pregunta, Rodrigo. ¿En algún momento te importaron realmente los trabajadores que se lastiman en nuestros depósitos? Mi trabajo es cuidar los intereses de los accionistas, no hacer caridad. Perfecto. Ahora entiendo por qué esta empresa está como está. Esa tarde, mientras vaciaba su oficina, Esteban encontró en un cajón la tarjeta que le había dado a María el día que fue a comprar empanadas. Esteban Quiroga, CEO, Rápido Ya. Ahora era solo un pedazo de papel sin valor. Su asistente, Julia, entró para ayudarlo con las cajas. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. «No sé, pero por primera vez en años voy a poder dormir tranquilo». Esa noche, en su departamento de Puerto Madero, Esteban prendió la televisión para ver las noticias. El titular era predecible. Echaron al CEO de Rápido Ya tras admitir que usó a niña boliviana para marketing. Pero también había otra noticia que lo sorprendió. María Quispe había conseguido trabajo en una empresa de catering con todos los beneficios legales. El empresario que la contrató había declarado: «Si fue capaz de criar a una nena que ayuda a extraños sin pedir nada a cambio, es el tipo de persona que queremos en nuestro equipo». Al menos algo bueno había salido de todo este desastre. 2 meses después de su destitución, Esteban Quiroga se había acostumbrado a una rutina que jamás pensó que tendría: despertarse sin alarma, desayunar leyendo el diario completo y caminar por la ciudad sin prisa. Los primeros días fueron duros, llenos de llamadas de headhunters y propuestas para reinventarse en otras empresas, pero él había decidido tomarse un tiempo. Un sábado por la tarde, mientras paseaba por San Telmo sin rumbo fijo, se encontró otra vez en la Plaza Dorrego. Era como si sus pies lo llevaran siempre al mismo lugar, al punto donde todo había comenzado y terminado. La feria de antigüedades estaba llena de turistas, como siempre. Esteban caminó entre los puestos recordando aquella tarde de marzo cuando se había desplomado en esta misma vereda. Ahora la prensa ya no lo seguía. Los inversores ya no lo llamaban, y su nombre había pasado de los titulares económicos a ser una anécdota del pasado. Fue entonces cuando la vio. María estaba en un puesto nuevo, más organizado que el anterior, vendiendo no solo empanadas, sino también tamales y api con pastel. Llevaba un delantal limpio con el logo de Sabores de América y se la veía más tranquila, menos tensa que en los viejos tiempos. Esteban se quedó parado a unos metros, sin saber si acercarse o no. Había pensado muchas veces en buscarla para pedirle disculpas, pero no había encontrado el momento ni las palabras correctas. Valentina apareció corriendo desde la escuela, como había hecho aquella tarde de marzo, pero ahora se veía distinta. Había crecido un poco, tenía mejor color en las mejillas y ya no tosía como antes. El tratamiento para el asma había funcionado. «Mami, ya llegué», gritó mientras se colgaba del brazo de María. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio?» «Bien. La señorita nos pidió que dibujemos algo que nos haga felices». Valentina sacó de la mochila una hoja con un dibujo hecho con crayones. Era un teléfono celular con un corazón dibujado en el medio. «¿Y esto qué es?», preguntó María sonriendo. «Es tu teléfono, mami. El que usé para llamar a la ambulancia. La señorita dice que fue un acto de amor». María miró el dibujo y después miró a su hija. «¿Sabes qué, Valentina? Fue solo una llamada, pero cambió un montón de cosas». «¿Cambió qué cosas?» «Cambió que ahora tengo un trabajo mejor. Cambió que vos podés respirar bien. Y cambió que algunas personas se dieron cuenta de que tenían que hacer las cosas de otra manera». Esteban, que había escuchado la conversación desde lejos, sintió que era el momento de acercarse. Caminó lentamente hacia el puesto. «Hola, María». María levantó la vista y lo reconoció inmediatamente. Por un momento ninguno de los dos supo qué decir. «Señor Quiroga». «Hola, Valentina. ¿Te acordás de mí?» Valentina lo miró con curiosidad, pero sin miedo. «Sí, usted es el señor que se desmayó. ¿Está mejor ahora?» «Mucho mejor, gracias a vos». Esteban se dirigió a María.
¿Puedo comprar unas empanadas? ¿De qué las quiere? Las que usted me recomiende. Mientras María preparaba las empanadas, Esteban notó que el puesto tenía un cartel pequeño. Empleados en relación de dependencia. Todos los beneficios legales. Veo que consiguió un trabajo mejor. Sí, en una empresa de catering. Me pagan en blanco, tengo obra social, vacaciones, cosas que antes ni soñaba. Me alegro mucho. María le entregó las empanadas envueltas en servilletas. Gracias por los estudios de Valentina. El inhalador funciona muy bien. No hay de qué. Era lo mínimo que podía hacer. Se miraron en silencio por unos segundos. Había tantas cosas que se podrían haber dicho. Pedidos de disculpa, explicaciones, reproches. Pero ambos sabían que ya no tenía sentido. Leí en el diario que lo echaron de la empresa, dijo María. Sí, pero estuvo bien. Era hora de que alguien se hiciera responsable. ¿Y qué van a hacer ahora? No sé, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo tiempo para pensar. Esteban pagó las empanadas y se quedó parado ahí unos segundos más. María, quiero que sepa que nunca fue mi intención lastimar a su familia. Lo que hice estuvo mal, pero no fue para hacerles daño a ustedes. Ya lo sé. Usted no es malo, señor Quiroga. Solo es una persona que tomó decisiones equivocadas cuando tuvo miedo. ¿Y me perdona? María lo pensó un momento. No hay nada que perdonar. Usted nos ayudó cuando Valentina lo necesitaba, y nosotras lo ayudamos cuando usted lo necesitaba. Al final las cosas salieron como tenían que salir. Esteban asintió. Era una respuesta más generosa de la que él merecía. Bueno, las dejo tranquilas. Que tengan un buen día. Que usted también tenga un buen día, señor Quiroga. Mientras se alejaba, Esteban escuchó la voz de Valentina. Mami, ¿el señor está triste? No, mi amor. Creo que está en paz. Y María tenía razón. Por primera vez en años, Esteban Quiroga estaba en paz consigo mismo. La vida seguía, sin reconciliación completa, pero con un hilo de dignidad que ambos reconocían. Y eso, a veces, era suficiente. ¿Qué te pareció esta historia de Valentina y Esteban? Una niña boliviana de 7 años que con una simple llamada telefónica cambió no solo la vida de un CEO poderoso, sino también expuso las contradicciones de un sistema donde la bondad infantil se convierte en herramienta de marketing. Esta historia nos muestra que a veces las acciones más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes y que la verdadera redención no siempre viene acompañada de finales felices, sino de la capacidad de asumir responsabilidades cuando ya es demasiado tarde. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre las diferencias sociales, el poder de los medios y la importancia de la honestidad, no te olvides de darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta historia. Si querés seguir descubriendo relatos que mezclan drama social con personajes reales y complejos, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Y contanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones de Latinoamérica y el mundo.